Los mundiales tienen momentos interesantes y sin duda este es uno de ellos. Los dueños de la pelota se enfrascaron en una pelea campal en plena Copa del Mundo por asuntos que poco y nada tienen que ver con el deporte rey. Esto sin duda acaparó la mirada de todo el mundo, puesto que las heridas de conflictos tan cruentos y terribles no han logrado sanar. Por otro lado, tenemos que destacar de que Suiza es una selección a la que no hay que mirar de a menos. Dejaron fuera a los franceses en la Eurocopa pasada, dejaron agonizando a los italianos en las eliminatorias y suelen ponerle sustos a rivales de enorme calibre, aunque a veces esto tenga algunas fallas. En este video hablaremos de una selección que últimamente intenta armarse con mejores elementos y que además ya está en la mira del fútbol mundial. Amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a este video. Realmente tenemos invitados de lujo. Este video tiene un tinte especial porque cerramos de una vez por todas la saga de las 32 selecciones clasificadas al mundial pasado. Sin más que decir, comenzamos. Tras un aceptable papel en la Copa del Mundo de Rusia 2018, los suizos estaban por enfrentar un desafío importante para su historia. La UEFA había pensado en desarrollar un torneo en donde se le diera más rodaje a todas las selecciones para que no perdieran el tiempo en amistosos que poco y nada iban a servir. La Nations League de la UEFA, en su edición 2018-2019, fue para Suiza una interesante oportunidad de demostrar cuánto había avanzado hasta entonces su fútbol. Las escuadras de Bélgica e Islandia fueron los primeros sinodales de los suizos en dicha justa. El arranque de Suiza fue de números más que extraordinario al vencer a los islandeses por una goleada de escándalo de 6-0. La euforia dentro de la hinchada suiza era evidente al comenzar con el pie derecho en un torneo que empezaba a cobrar cierta importancia a nivel europeo. Sin embargo, en tierras belgas, los suizos no pudieron repetir lo logrado en casa, al caer a manos de los locales por 2-1. Nada nuevo había pasado, y hasta cierto punto era lo que se esperaba en aquel partido. En condición de visitantes, los suizos nuevamente demostraron su amplia superioridad al vencer a los islandeses, pero esta vez por un piadoso 2-1. De esta manera, se aseguró la permanencia en la Liga A y solo quedaba hacer la heroica frente a los belgas en Lucerna. Toda Europa fue testigo de una goleada de leyenda. Los suizos sacaron a pasear a los belgas por una cifra absurda de 5-2. Para propios y extraños, aquel resultado escapaba de toda lógica posible, decretando así la permanencia y al mismo tiempo la clasificación a la ronda final. Para el 2019, los suizos, quienes al mismo tiempo ya se encontraban en fase clasificatoria de la Eurocopa, se midieron en las semis frente a la escuadra de Cristiano Ronaldo. Un 3-1 demoledor obligó a los suizos a buscar el tercer lugar frente a los ingleses.
Tras decretar una igualada de 0 goles, en los 90 minutos, como en los tiempos de alargue, una angustiante y a la vez electrizante tanda de penales decretó un amargo cuarto lugar. Sin embargo, no había nada que reprocharle a un equipo que dio una presentación más que digna en un torneo de tal calibre. It's England's, it's Maguire's, and he slams it in. Puts Zuber off. But that does not work. Barkley steps up. Nerves of steel. Nerves put to the test here. And he passes that test. Sancho. Got close. That's comfortable enough for Switzerland. A hush from the England fans. And Raheem. Oh, and Pickford went the right way. Jordan Pickford slammed it in. And Scory does. Goes the ball here. Into the back of the net. A stuttering runner. And Pickford wins it for England. El arranque de Suiza en las eliminatorias fue una completa genialidad al vencer con total comodidad a los georgianos por cuenta de 2-0. Todo se mantuvo en perfecto orden para los dueños de la esférica. Sin embargo, el partido más complicado fue sin duda frente a los daneses al empatar a 3 tantos en Basilea. La clasificación todavía no llegaba a preocupar al colectivo popular suizo, pero era necesario reajustar al equipo. En la ciudad de Dublín, la suerte no se inclinó ni para los irlandeses como para los suizos, al solo firmar un empate amargo a un tanto en el marcador. Las alarmas estaban comenzando a sonar al haber dejado escapar puntos vitales para la clasificación directa. Los suizos lograron salvar las papas del fuego al vencer a Gibraltar por una cifra contundente y a la vez misericordiosa de 4-0. La clasificación estaba cada vez más cerca de sellarse para Suiza. En cancha danesa, los suizos empezaron a ver reducidas sus chances al caer por la mínima en un encuentro sumamente complicado de sacar adelante. Suiza estaba totalmente obligada a ganar en 3 fechas de vida o muerte. El primer asalto terminó en números verdes y esperanzadores, al vencer a su similar de Irlanda por 2-0. Suiza, para esas alturas, ya podía respirar con más tranquilidad al superar a un rival que siempre ha sido duro de matar. En San Galo, los suizos apenas pudieron sacar buenos dividendos al solo ganar por un tanto frente a una Georgia que ya empezaba a dar muy tenues destellos de calidad. Solo se debía cerrar con broche de oro frente a Gibraltar. A los pies del peñón, los suizos sellaron una clasificación dura al vencer por goleada a los gibraltareños por 6-1. De esta manera, Suiza dijo presente en la Euro 2020, al quedar líder de grupo con 17 unidades. Una campaña que, si bien es cierto fue positiva, todavía dejaba ciertas dudas.
La pandemia por el COVID-19 había paralizado al mundo y por ende la pelota tuvo que esperar que llegara septiembre para volver a rodar en el campo. Los suizos, manteniéndose en la máxima categoría, enfrentaron a rivales de gruesísimo calibre. Las escuadras de Alemania, España y Ucrania representaron para Suiza un desafío brutalmente complicado para, al menos, mantenerse en la élite de la Liga de Naciones. El arranque de Suiza fue completamente desesperanzador al caer a manos ucranianas por la cuenta final de 2-1. En cierto modo, el resultado fue tomado con cierta sorpresa, puesto que se presupuestaba que los suizos vencerían en aquel encuentro. Sin embargo, en la ciudad de Basilea, los suizos lograron sacar un punto frente a una escuadra alemana que estaba dando alarmantes señales de claudicación por la irregularidad de nivel que estaba presentando. Otra caída de Suiza se produjo a manos de España por la cuenta de 1-0 en tierras merengues. A pesar de la derrota, Suiza se mostraba hasta cierto punto confiada de que al menos mantenerse en la primera división de Europa no sería tan difícil, pero claramente tenía en puerta 3 finales que superar. En la ciudad alemana de Colonia, los suizos sacaron otro empate valioso y con sabor a permanencia, pero a diferencia del primero, las cosas terminaron igualadas en un marcador de 3-3. Suiza estaba firmando una campaña cuanto menos decente. From Germany would be a good one, and it would come through that man Timo Werner. A fantastic solo come through Havertz again, this time finding the back of the net. Along another scramble in the German penalty area. The ball would fall to that man Gavranovic in Energie Stadion as Werner found Gnabry. En Basilea, los suizos firmaron otro empate, pero esta vez fue de 1-1 frente a los españoles. Ante la cuarentena impuesta a los jugadores ucranianos al momento de su arribo a Lucerna, los suizos terminaron venciendo por mesa el partido, asegurando así su permanencia en primera, con 6 puntos. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna novedad. Además, esto nos sirve para avisarle al algoritmo e ir recuperando mucha más visibilidad. Contamos con ustedes. También tenemos un canal dedicado al Atlético Mineiro, el cual se llama México Mineiro. Se los dejaré en el comentario fijado para que este proyecto funcione de la mejor manera. Por último, les hacemos la invitación para que usen los servicios de nuestro flamante auspiciador. Camisetasfutbol.cn es un lugar en donde pueden encontrar toda clase de camisetas de increíble calidad. Y además, estamos ofreciendo un descuento maravilloso al usar mi código promocional. No está de más decir que esta promoción cumple con las respectivas normas de la comunidad de YouTube. Los estaremos esperando y además estamos preparando muchas sorpresas para ustedes. Continuamos. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzó para Suiza en el mes de marzo del 2021. Es sumamente necesario mencionar que en ese mismo año Suiza tenía 2 objetivos vitales por cumplir: la clasificación y hacer un campañón en la Eurocopa. Los suizos vieron cierta luz de esperanza al ser emparejados junto con las escuadras de Bulgaria, Italia, Irlanda del Norte y Lituania. El arranque de Suiza en las eliminatorias mundialistas fue de excelentes números al vencer por 3-1 a una Bulgaria en estado de decadencia total. Fueron 3 puntos más que sencillos para una selección que gozaba de muy buen nivel. Jugando a bajísimo gas, los suizos vencieron por la mínima a los lituanos en un encuentro sin demasiado atractivo y en donde Suiza supo manejar muy bien las cosas sin tener que pisar el acelerador para atropellar a una Lituania totalmente limitadísima. Se hizo una pausa a las eliminatorias mundialistas para jugar la Eurocopa. Y para ese momento los suizos estaban súper optimistas y con ciertas chances a su favor. Enfrentar a las selecciones de Italia, Gales y Turquía iba a ser difícil. Pero al mismo tiempo Suiza tenía la oportunidad de dar buena cara para ganar más confianza.
El comienzo de Suiza en el certamen fue algo complicado. Empató frente a una selección de Gales que pudo hacerle buen partido. Aunque siendo que era apenas el primer enfrentamiento, el empate no estaba tan mal para ambas selecciones. Luego Suiza sufrió una dura derrota ante Italia, que demostraba ser súper contundente y ya se perfilaba como gran candidata a ganar la Eurocopa. A esta altura la clasificación para Suiza comenzaba a alejarse mucho. Pero finalmente, demostraron gran determinación venciendo a Turquía por 3-1. De esta manera quedaron en tercera posición con 4 puntos, logrando la clasificación como uno de los mejores terceros. Pero no podían relajarse, porque su siguiente partido fue ante Francia, que por supuesto era una de las selecciones más temidas. Pero eso nunca los detuvo. Los suizos demostraron gran epicidad al sellar el empate 3-3 en el minuto 90. Luego disputaron infartantes tiempos extras sin goles y finalmente fueron infalibles en los penales, logrando pasar de ronda. Switzerland in front. Benzema! That's how quickly things can change. Back heel from Mbappe. Griezmann. Headed in by Benzema. That is how world champions play football. Benzema couldn't resist. Blocked by Xhaka. Hit by Pogba! Oh, that is special. Babu. It's headed in. Seferovic again. It's 3-2. Slinsby. Here's an opportunity for Gavranovic again. And there's the equaliser. Nobody's going to bed just yet. Sends Lloris the wrong way. Match. Saved! Saved! And this is... En los cuartos de final, Suiza se cruzó con España en un partido del que todo se podía esperar. Fue 1-1 en el tiempo reglamentario y esta vez tampoco se vieron goles en el tiempo extra. Lamentablemente los suizos no tuvieron ante España la contundencia que lograron frente a Francia en los penales y quedaron eliminados. Pero a pesar de la derrota, Suiza demostró ser una selección muy capaz y concretó su mejor participación en una Eurocopa. Así fue que el resto del año para Suiza continuó siendo muy positivo. Regresando a la acción de las eliminatorias, Suiza empató a 0 goles frente a una escuadra italiana que ya venía dando síntomas alarmantes. Las aspiraciones mundialistas se mantuvieron imperturbables. La prima vera occasione anche della Svizzera, Akanji di testa sfiora il palo. En tierras británicas, los suizos sacaron un empate amargo de 0 goles frente a una Irlanda del Norte totalmente limitada. Las alarmas se encendieron, pero no al nivel de poner en estado de alerta a todo el fútbol suizo, solo tenían que reacomodar algunas piezas. La normalidad llegó a Suiza en la ciudad de Ginebra, al dominar con claridad a su similar de Irlanda del Norte por 2-0. La ansiada clasificación a la Copa del Mundo estaba a tan solo 3 encuentros de distancia. Como visitantes, los suizos hicieron añicos a una escuadra lituana totalmente eliminada de la Copa del Mundo. Una victoria de 4-0 elevó los ánimos de los hinchas e invitaba a soñar con lograr boletos a Medio Oriente frente a los italianos.
En la ciudad de Roma, los suizos salieron adelante con aquel histórico empate de 1-1, en donde Jan Sommer fue la máxima figura por lejos. La clasificación a la Copa del Mundo se debía concretar en casa frente a los búlgaros. Scappa sulla sinistra e serve a rimorchio Widmer che fulmina Donnarumma e porta la Svizzera in vantaggio. Insigne per Di Lorenzo che anticipa di testa Sommer e riporta in parità la gara. Attimi di suspense in attesa di un check del VAR. Dal dischetto Jorginho però calcia alto e non cambia la storia di questo match. Finisce 1-1 invece. Finalmente Suiza logró adueñarse por completo de los pasajes mundialistas al sacar a pasear a Bulgaria por la cifra de 4-0. Lucerna era un hervidero de emociones y además los aires de positivismo y optimismo contagiaron a toda la hinchada a lograr 18 puntos de oro en la clasificación general del grupo. Fue una campaña casi perfecta para Suiza. La gran previa de cara a la Copa del Mundo de Qatar fue la Nations League de la UEFA en su edición 2022-2023. Los suizos fueron emparejados en un grupo de tremendo calibre frente a las escuadras de España, República Checa y Portugal. El arranque de Suiza fue completamente desesperanzador al caer en manos de los checos por 2-1 en Praga. La esperanza no estaba perdida, pero definitivamente Suiza tenía la obligación de recomponer todo para la siguiente fecha. En la ciudad capital de Lisboa, los suizos cayeron por una goleada de 4-0 a manos del comandante. Los suizos empezaron a ver cómo sus oportunidades de permanencia y clasificación a la ronda final se desvanecían. El caos se estaba consumando al caer a manos de los españoles por 1-0 en casa. Suiza estaba a punto de descender y de caer en descrédito frente a toda su gente, hasta que el milagro sucedió en el momento exacto. En Ginebra, los suizos sacaron un resultado vital de 1-0 sobre los portugueses apenas comenzado el partido. Fueron 90 minutos angustiantes, en donde Suiza se vio obligado a meter un autobús de 3 pisos a la cancha. En Zaragoza, los suizos lograron otro resultado salvador al vencer por 2-1 a los españoles, aun cuando todo estaba inclinándose en contra. Suiza estaba haciéndole heroica en ese momento. Finalmente, la permanencia se pudo asegurar al lograr una victoria con sabor a gloria de 2-1 sobre los checos. De esta manera, Suiza se adueñó de la tercera posición con 9 unidades para mantenerse en primera. Una previa demasiado exigida para encarar los encuentros del Mundial.
La Copa del Mundo de Qatar comenzó en el mes de noviembre y Suiza llegaba con la mentalidad de que no tenía absolutamente nada que perder frente a las escuadras de Brasil, Camerún y Serbia. Superar a estas selecciones no iba a ser una tarea sencilla para los suizos y además se percibía un ambiente de tensión por el hecho de enfrentar a los serbios tomando en cuenta el origen de algunos jugadores suizos. El arranque de Suiza en el mundial fue muy positivo al vencer a los cameruneses por la mínima diferencia. La gran polémica se desató por el hecho de que Mbolo había nacido en Camerún, por lo cual la indignación del medio camerunés fue total. En Doha, los suizos cayeron a manos de Brasil por la mínima diferencia en un encuentro trabado y complicado. La clasificación a los octavos de final se debía asegurar frente a una Serbia con sed de venganza. Aquel encuentro entre serbios y suizos es considerado como uno de los más violentos en la historia de los mundiales por el trasfondo político que hay. Tomemos en cuenta que algunos jugadores suizos son de origen albano-kosovar y sin duda ese factor aumentó el ambiente de tensión al momento de enfrentar a los serbios. Here's Vlahovic, still gets to it, brilliant! Theory to So, and on again, and Mbolo is waiting! And scoring! Ni siquiera la victoria por 3-2 logró opacar lo que se estaba viendo en la cancha. Fue la clara demostración de que las calamidades provocadas en los Balcanes habían dejado una herida profunda que no ha logrado sanar hasta nuestros días. Irse a las piñas en un mundial hasta cierto punto es nada a comparación de lo que se ha visto en otras circunstancias. Finalmente las cosas terminaron para Suiza de la peor manera posible. Una goleada de escándalo de 6-1 y sin el comandante en campo aniquiló totalmente las aspiraciones suizas de conseguir la clasificación a los cuartos de final. Lo que había comenzado como una campaña decente terminó siendo la despedida más vergonzosa de la historia de los mundiales para Suiza. João Felix and Ramos in by Fernandez, Pepe in by Diogo Dalot and liftily Ramos. One more, just one more. Shaqiri's corner and it is touched in. João Felix and Ramos. Delicious. For Leao. Leao! Es hasta cierto punto triste que las postales que una selección deje en un mundial involucren peleas por conflictos del pasado o con goleadas monumentales. A pesar de que Suiza se mantiene dentro del top 20 de la FIFA, no podemos soslayar que estos pasajes pueden ensombrecer su trayectoria. Ahora bien, enfrentan un desafío interesante el cual es salir avanti en la Eurocopa de este año. Ha llegado el momento de que Suiza lleve las cosas al siguiente nivel y solo quedará saber si lo conseguirá. Si les ha gustado este video, por favor compártanlo con sus amigos, hagamos que el canal crezca y que sobre todo vaya recuperando visibilidad. Queremos mandar un abrazo súper especial a toda la banda brasileña que le está pasando mal en Río Grande del Sur por el tema de las inundaciones, y desde México estamos con ustedes y nuestras oraciones están con ustedes. Nos despedimos y les agradecemos que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Nos vemos a la próxima. Cami fuera.